8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a los constitucionalistas doctor Javier Palacios e Ismael Quintana, a quienes les hemos invitado para analizar un tema que está en el debate sobre el cumplimiento, algo que debiera ser permanente y no en elecciones, el cumplimiento irrestricto del ordenamiento jurídico del Estado, la Constitución, las leyes, en todos los ámbitos. Se ha reclamado que el presidente de la República, que hoy es candidato también, no ha pedido licencia para realizar la campaña electoral que comenzó precisamente ayer. El argumento del presidente radica en que no se postula a una reelección porque fue elegido dentro de un proceso extraordinario de muerte cruzada para completar el periodo del expresidente Guillermo Lasso. Y por otro lado, también hemos escuchado voces, si aquí hay que respetar todas las disposiciones constitucionales y legales, porque a otros actores y dirigentes que no pueden legalmente participar ni hacer actividad ni proselitismo político porque hay sentenciados por delitos y por tanto no tienen derechos de participación que consagre el artículo 61 de la Constitución. No pueden pronunciarse y peor participar en un proceso electoral, lo dice el artículo 64 de la Carta Magna, que suspende expresamente los derechos políticos si existe interdicción judicial. Igual si la sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de libertad. Más aún, para recordarle al país, el 4 de febrero del 2018, más del 67% de los votantes se pronunció a favor de la enmienda constitucional para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política e ideológica e incluso con la pérdida de sus bienes. Con estos antecedentes, quiero dar la palabra al doctor Ismael Quintana. Bienvenido también al doctor Javier Palacios. ¿Cómo solucionar en la práctica el tema de las licencias, por un lado, y lo otro, el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico para que no participen condenados por la justicia ecuatoriana? Buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo para Javier, para la audiencia de Radio Democracia y, por supuesto, por desearles primero un feliz 2025. Creo que estamos todavía a tiempo. Que vengan tiempos mejores no solo para el país, sino también para la vida de todos ustedes. Bueno, yo creo que este es un debate que está lejos de terminarse, al menos mientras estemos en estas 4 semanas de campaña electoral. Y hay que empezar señalando que son solamente opiniones. Lo que vaya a sostener Javier o lo que sostenga o he sostenido yo es solamente eso, ¿no? Y lo digo porque estamos en un país tan polarizado que cuando uno emite una opinión, los ánimos se van caldeando. Yo desde hace meses he venido sosteniendo que el presidente Noboa, lo digo con toda claridad, no tiene la obligación de acogerse a lo que establece el 93 de la Ley Orgánica Electoral. Y lo he dicho a partir de un dictamen interpretativo que está vigente hace ya más de 14 años, esta sentencia 210-CICCC de la Corte Constitucional del gobierno de Correa. Y digo esto porque en su momento he visto que el señor Correa es el que más le exige al presidente Noboa hoy la licencia sin sueldo cuando él no la tomó en 2009, ¿no? Y claro, me dirán, sí, lo que pasa es que el marco normativo en 2009 no establecía la licencia sin sueldo. Y efectivamente la Constitución de 2008 elimina esta norma. Empecemos por ahí. ¿Qué ocurre acá en el Ecuador? La Constitución 98, artículo 100, inciso primero, sí establecía, no la ley, la Constitución, la obligatoriedad de una licencia sin sueldo para casos de reelección desde la inscripción de la candidatura y hasta la proclamación de los resultados. Con la Constitución actual esa norma se elimina.
La primera consideración que hay que hacer acá es que constitucionalmente no existe ninguna norma que obligue a quien opta por una reelección, al menos yo no he visto eso que diga el artículo 114 de la Constitución, a obtener una licencia sin sueldo. Por eso es que usted vio a un señor Correa siendo presidente candidato en el 2009, porque la original ley electoral vigente desde el año 2009 tampoco recogió una norma de la licencia. Recién en 2012 se reforma el Código de la Democracia y se establece de manera facultativa, discrecional, la posibilidad de obtener estas licencias. Y así nos mantuvimos hasta el año 2020, en que se mal reforma, y ojalá nos dé el tiempo para conversar por qué a mi juicio se mal reforma la ley electoral, y se incluye en el inciso tercero del artículo 93 esto que hoy es ya una obligación: obtener la licencia sin sueldo para aquellas autoridades de elección popular que estén bajo 3 supuestos, ¿no? Que opten por la reelección inmediata y para el mismo cargo. Esas son las condiciones, no las fijo yo, las fija el tenor literal del artículo 93. Y el título preliminar de nuestro Código Civil indica claramente que cuando el tenor literal de la norma es claro, no hace falta atender su espíritu. Así que esta discusión de qué finalidad tenía el legislador al momento de reformar en 2020 la ley electoral queda fuera cuando la norma es clara. ¿Y por qué le digo que la norma es clara? Porque entre las 3 condiciones que se fijan en la ley para obtener la licencia en época de campaña se utiliza la palabrita reelección. Y resulta que en el año 2010, la sentencia esta interpretativa o dictamen de la Corte Constitucional, 210-XC, en el contexto de una acción de interpretación constitucional que se le plantea, determina que luego de lo que nosotros llamamos muerte cruzada, efectivamente hay un proceso electoral. Lo vivimos apenas en el año 2022, si la memoria no me falla. Y que las autoridades que son electas luego de ese proceso electoral lo han sido solamente para completar el periodo de sus antecesores. Y que por lo tanto si postulan o inscriben su candidatura para la misma dignidad en un siguiente proceso electoral o en el proceso electoral inmediato, no están o no se computará, en caso de ser elegidos, aquello como una reelección. Es decir, técnicamente, constitucionalmente, no es reelección el hecho de que yo sea electo presidente, vicepresidente o asambleísta, luego de una disolución parlamentaria o de una destitución presidencial, bajo cualquiera de las causales del artículo 130 de la Constitución, no es reelección si es que yo gano esa elección anticipada y me postulo luego a otra y gano. Entonces, claro, digamos, quienes disienten con esta posición sostienen que el dictamen interpretativo solamente se ha limitado a establecer el cómputo de los periodos de elección y reelección en el contexto de los procesos de muerte cruzada. Pero claro, es que no me puede usted decir que es reelección un poquito nomás, pues. O sea, es reelección para efectos de licencia, pero no es reelección para efectos del cómputo de los periodos. Evidentemente usted no le podía pedir a la Corte que haga una interpretación primero de una norma que no existe, porque como le digo en la Constitución 2008, no existe la norma de obligatoriedad de licencia sin sueldo en época de campaña para casos de reelección. Eso no existe. Entonces usted no le puede pedir al intérprete que interprete algo que no existía. Y luego, porque evidentemente el marco normativo electoral vigente a la época de emisión de ese dictamen no establecía ninguna norma relativa al tema de la obtención de las licencias. Por esa razón es que en 2020 el legislador tuvo, a mi juicio al menos, la posibilidad de, al momento de reformar la ley electoral, incluir estos criterios interpretativos de la Corte, como manda además del artículo 84 de la Constitución, en la ley. Fíjese usted que el 93 de la ley es tan largo que me desarrolla qué se entiende por reelección y qué no se entiende por reelección. Por ejemplo, el caso de los reemplazos o subrogaciones. ¿Cuándo hay reelección? ¿Cuándo no hay reelección? Y en este caso, además esto es derecho público, lo deseable habría sido que se indique expresamente en la norma que en aquellos casos, voy a ser muy coloquial, de muerte cruzada,
aunque no se entienda reelección, igual existirá la obligación de obtener la licencia en época de campaña. ¿Y eso no está? Eso no existe. ¿Existe en el Código de la Democracia? No. Está tan mal hecha la ley electoral en esta materia, esta reforma, que pese a que me establecen la obligación de la supuesta licencia, no me establecen una consecuencia jurídica en caso de no obtenerla. Y por principio elemental de debido proceso, principio de legalidad en materia sancionatoria, usted no va a poder sancionar a alguien por el cometimiento de una infracción que no está tipificada en la Constitución y en la ley. Usted puede revisar el catálogo de infracciones electorales y no va a encontrar en ninguna parte de los 3 tipos de infracción electoral que hay, una que diga que el Tribunal Contencioso Electoral podrá sancionar con lo que sea, suspensión de derechos políticos, destitución, multa o lo que sea, el hecho de no obtener la licencia sin sueldo. Entonces, a los queridos colegas, que también con sus argumentos muy válidos, por supuesto, sostienen que Noboa debería obtener la licencia o debió haber obtenido la licencia, sí hay que recordarles que cuando uno va a interpretar la norma, y peor cuando está frente a un tema constitucional o una norma constitucional, se interpreta la ley de conformidad con la Constitución, no al revés. Que es aquí lo que queremos es que estas reglas interpretativas de 2010, que nos han definido lo que es reelección en los contextos de muerte cruzada, ¿no es cierto?, se acomoden a lo que dijo la ley 10 años después, cuando debe ser al revés. Es la ley la que tiene que ser interpretada conforme estos parámetros, de estas reglas interpretativas de la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, según la jurisprudencia de la actual Corte, las reglas interpretativas que emite la Corte en tanto intérprete auténtico y final de la Constitución se incorporan al texto constitucional, tienen el mismo valor y fuerza normativa que una norma constitucional. Entonces, para entenderlo, ustedes como doctos e ilustrados, doctor Ismael Quintana, si hay la sentencia interpretativa del 2010, un ciudadano común podría decir, bueno, hay la ley electoral, artículo 93, que le exige, como argumentan muchos políticos, que le exige pedir licencia. ¿Acaso borra, perdóneme la comparación para que usted lo explique, borra la norma del 93 en la ley electoral la sentencia interpretativa del 2010? No borra. A mi juicio, incluso el artículo 93 en esa parte es inconstitucional, pero por supuesto, mientras la Corte no lo declare, podemos discutir lo que sea, porque el único órgano que expulsa las normas inconstitucionales aquí se llama Corte Constitucional. Eso no ha ocurrido. Pero por eso está mal hecha la norma. Y por eso yo insisto, invito a la ciudadanía a leer todo el artículo 93, porque no solamente de leer esa última frasecita del inciso 3, es que el 93 me regula todos los casos en los cuales el legislador ha entendido lo que es y lo que no es reelección. Y resulta que a 2020, cuando se reforma el 93 del Código de la Democracia, usted ya tenía un dictamen emitido 10 años atrás. 10 años atrás, en el cual también se regularon los casos de elección y reelección en contextos de muerte cruzada. Entonces, si hoy estamos en este debate, no es porque a mí, a Javier, a cualquiera de los colegas constitucionalistas, al presidente de la República o a la Asamblea se les ha ocurrido esta vez. Es gracias a la mala reforma, a la imprevisión legislativa tan característica de nuestros órganos del poder público. Entonces, ¿qué es lo que se debiera hacer? Porque usted me hacía esa pregunta al inicio de esta conversación. ¿Qué se debiera hacer? Reformar la ley electoral cuando corresponda para acoger este dictamen interpretativo y evitar esta serie de discusiones. Pero mientras tanto, si la norma me dice literalmente que la licencia en época de campaña se obtiene para casos, entre otros, de reelección con las condiciones de que sea inmediata y para el mismo cargo, eso nos dice literalmente la norma. Y la Corte me ha dicho que en este caso de Daniel Noboa, no lo nombra evidentemente porque era una interpretación en abstracto, pero para que la ciudadanía un poco nos entienda, si la Corte me ha dicho que alguien que es electo luego de la muerte cruzada y que luego se postula para el mismo cargo, implica que eso no es reelección en caso de ganar el proceso electoral, ¿qué debemos concluir? Que evidentemente en esta circunstancia particular y excepcional, el presidente no está dentro de su supuesto. Ahora, si él ganase la elección 2025, gobierna hasta 2029, él luego puede postular para 2029-2033 y en esa condición
Ahí sí, si se mantiene vigente la norma como está, tendría que pedir la licencia sin sueldo en época de campaña electoral. Así que digamos, por ahí va mi opinión, que es solo eso, una opinión. Bienvenido al doctor Javier Palacios, constitucionalista. Antes de darle la palabra para que usted nos dé su opinión, quisiera ilustrar lo que esta mañana en Teleamazonas ha señalado respecto del pedido de licencia el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Lo primero que hay que aclarar es que no es obligatorio que la pida. Yo creo que eso ya se ha zanjado, esa discusión. Finalmente ya se ha superado. De ahí sí va a pedirla porque necesite en algún punto dado hacerlo. Repito, esa es una decisión de él. Son decisiones que se van tomando según se va viendo. Por lo pronto partimos de la base de que constitucional ni legalmente está obligado a hacerlo. Él está gobernando todo el tiempo, que estamos en un conflicto armado interno, que él es el jefe de las Fuerzas Armadas y que aquí tenemos que librar una lucha para lo que no queremos que vuelva, ¿no? Tiene que ver el narcoestado, o lo que se proyectaba como el narcoestado, el crimen organizado, los brazos políticos y el narcoestado jugando en una misma línea, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso? Si el presidente nombra a una nueva vicepresidenta encargada, Así. le podría encargar el poder. Por supuesto. Aunque hay muchos cuestionamientos sobre eso por parte de abogados constitucionalistas. Yo seriamente no he visto alguno que con fundamentos me demuestre lo contrario. Me parece que si es que hay una ausencia temporal del cargo producida por una fuerza mayor, como lo es el incumplimiento de la orden del presidente, que además eso ya está en fiscalía, y si ella no se ha presentado a cumplirlo y ha dejado vacante o se ha creado esta ausencia temporal, lo lógico, lo natural es que el presidente, dentro de sus funciones y en su obligación, llene ese espacio al nombrar una nueva vicepresidenta, que ella será la persona, repito, que si es que el presidente decide tomar licencia, asuma la presidencia temporalmente. Doctor Javier Palacios, muy buen día. A ver, su opinión jurídica. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Ismael en este foro. A ver, respecto del tema de la licencia del presidente Noboa, en efecto, como sostiene Ismael, habían dos interpretaciones posibles. Y las dos interpretaciones posibles, desde el punto de vista constitucional, radicaban en un tema puntual de discusión, y es qué entendemos por reelección. Si el del 93 del Código de la Democracia debe entenderse como reelección por el mero hecho de participar para la misma dignidad que estoy ostentando, en cuyo caso el presidente debía pedir la licencia, o si entendemos reelección en su término literal y conforme a la sentencia de la Corte Constitucional del año 2010. Si tomamos por el término literal y por cómo la Corte Constitucional interpretó en el año 2010, porque el dictamen, y eso también hay que ser claros, ¿no? El dictamen es algo extenso, ¿no? No es que la Corte en 2 líneas dice la reelección no se compatibiliza, no. La Corte hace un análisis de por qué no se entiende por reelección este periodo extraordinario, porque dice que solo va a completar el periodo del anterior presidente o de la legislatura, de ser el caso. Si nos vamos por esa tesis, en efecto... La interpretación del 2010. La interpretación del 2010. En efecto, el presidente Noboa no tenía que pedir licencia. Esto es correcto y, insisto, son dos interpretaciones desde mi punto de vista constitucionalmente posibles. Depende de qué línea se adopte. Y adicionalmente, creo que esto sí vale aclarar, porque yo he visto mucha confusión, sobre todo por el señor Loor, ex abogado de Jorge Glass, que él sostiene, y de hecho Franco Loor, y de hecho la Asamblea con su famosa resolución del sábado sostienen que la obligación de pedir licencia está dada por el 113 numeral 6 de la Constitución. Esto es falso. Eso es falso. La Constitución, en ninguna parte de la Constitución de 2008 se le obliga a una persona, sea presidente o legislador, que va a candidatizarse para la misma dignidad, a pedir licencia. Esto no existe en la Constitución de 2008. Perdóname un paréntesis. Es decir, otra barbaridad que comete la Asamblea Nacional. Por supuesto. 79 votos. Revolución Ciudadana construye Partido Social Cristiano y algunos independientes. O sea, una barbaridad. Por supuesto, porque además, verá, solo acogiendo la tesis, desde el punto de vista errada, por supuesto, de que el 113 numeral 6 de la Constitución le obligaría al presidente Noboa o a los asambleístas que completan el periodo de pedir reelección, estamos reconociendo que Rafael Correa, cuando no quería pedir la licencia, violó la Constitución. Porque esa norma está vigente desde el 2008. No está vigente hace 2 años, no, está vigente desde el 2008, sino que es la desesperación de la Asamblea. Y por otra parte, ya la actuación propia de la Asamblea. Creo que no sé quién asesora a los legisladores, no sé si tienen claro cuáles son las funciones de la Asamblea, pero esa famosa resolución del sábado, en mi opinión, no vale ni el papel en el que está impreso. Porque la Asamblea Nacional, si tenía una duda del 93 del Código de la Democracia y quería aclarar que implicaba pedir licencia a todos los funcionarios,
Eso se llama ley interpretativa. Será que presenten un proyecto y hagan el tema de la ley interpretativa, y la Asamblea dictaba interpretando bien o mal, pero lo que ellos entendían por el término reelección. La resolución esta administrativa, resolución entre amigos del día sábado, no tiene ningún sentido jurídico, porque es como que mañana la Asamblea sesione y diga una resolución, dicte una resolución en la que diga los legisladores no podrán pedir diezmos a sus asesores. Sí, eso está en la ley. No cambia absolutamente nada. Si quiero interpretar la ley, porque entiendo que es dudosa, oscura, lo que fuese, para eso hay una ley interpretativa. Esa es la función de la Asamblea. Lo que hicieron el sábado no tiene sentido. Y por otra parte, Miguel, que eso creo que sí es importante, habiendo el presidente Noboa no pedido la licencia, y en esto concuerdo con Ismael, no existe ninguna consecuencia jurídica en el supuesto, bajo la tesis de que él debía haberla pedido. No existe una sanción por no solicitar la licencia. Distinto es lo que intentan, yo entiendo cierto sector, forzar un poco el Código de la Democracia a querer encajar el no pedir licencia a otra infracción electoral, que es que el servidor público que en ejercicio de sus funciones induzca el voto a una determinada posición, que es por lo que le sancionaron a Pavel Muñoz. Pero eso es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con la licencia. El mero hecho de no solicitar esta licencia, sea que la haya necesitado o no la haya necesitado, no implica ninguna consecuencia jurídica para el presidente de la República. Ninguna consecuencia jurídica. El Código de la Democracia no regula que eso. Y es importante también, todo esto surge porque el periodo de la muerte cruzada en el Ecuador no existe regulación alguna. No existe regulación alguna sobre cuáles eran los efectos posteriores. Y la Asamblea, si estaba tan interesada en solucionar eso, podía regular, pero no existe. No existe, y ahorita lo que queremos es, a propósito de este periodo extraordinario, también imponer obligaciones que no están en la norma e inventarnos sanciones que tampoco están en el Código de la Democracia por reformas mal hechas. Esa es la realidad. ¿Qué pudiera, doctor Javier Palacios, si vuelve a la Asamblea la interpretación, pese a lo que el doctor Quintana y usted han explicado, si vuelven a pedir que debió pedir licencia? ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional? A ver, la Corte Constitucional en este caso no tiene ningún rol, no, salvo que, no sé, la Asamblea quiera pedir una nueva interpretación del artículo de la Constitución para forzar a que la Corte diga algo distinto a lo que ya lo ha dicho, porque además del dictamen de la Corte del 2010 es unánime, no es que hay votos salvados, concurrentes, es un dictamen unánime. La Corte no tiene rol en esta acción. La Corte ya se ha pronunciado sobre la acción de interpretación de la Asamblea, la ha negado. Tampoco cabe una acción de incumplimiento, como ha presentado la señora Verónica Abad, respecto de un dictamen que es desestimatorio, es decir, que no impone obligación al presidente o algún órgano del poder público. Y mientras no se presente otra acción, la Corte no actúa de oficio en estos casos. Lo que le preguntaba al doctor Ismael Quintana, bueno, y si argumentan la aplicación del artículo 93 de la ley electoral, ¿no siente un precedente jurídico sobre lo que se basa la reforma del 2020, el dictamen de la Corte Constitucional? ¿No sentó un precedente jurídico o borró lo que puso el 2010? No, de ninguna manera borró. De ninguna manera borró. Primero, es una norma que se incorpora 10 años después con otra connotación jurídica. Insisto, aquí el problema en realidad está en cómo se incorporó esta reforma. Porque si la reforma habría sido clara, si los legisladores habrían sido claros, habrían señalado, muy sencillo, para quien se reelija, aún en los casos de muerte cruzada, se acababa esta discusión. Pero no existe, por eso es que yo insisto en esto. El problema está que entendemos por el término reelección. Hay la interpretación que dice que lo que busca esto es equiparar la igualdad de armas en la contienda electoral. Bajo esa tesis, eventualmente debía pedir el presidente Noboa licencia, pero la otra, que es la literal, en función de del dictamen de la Corte Constitucional, el presidente Noboa no debe pedir licencia. Y sobre todo aquí creo que es un tema también puntual, ¿no? Y que creo que la Asamblea ahí se demostró un poco el interés. Si partiendo de que el supuesto de que el objetivo de la reforma del 2020 era equiparar la igualdad de armas, si el presidente Noboa no toma licencia y no hace campaña, bueno, no hay ningún problema entonces sobre la famosa igualdad de armas en el contienda electoral. Porque el presidente Noboa, aún pidiendo licencia, el gobierno como tal tiene prohibiciones expresas en el Código de la Democracia, como inaugurar obras, etcétera. O sea, no es que cambie el escenario de lo que puede o no puede hacer el presidente. Él no puede inaugurar obras ahorita.
estando con o sin licencia. Entonces, no hay una afectación ahí. El tema es que tampoco leemos todo el Código de la Democracia y pensamos que el mero hecho de que él no pida licencia, de que esté gobernando como debería ser cualquier funcionario, ya implica desigualdad electoral, y tampoco es así. Doctor Ismael Quintana, a ver, empezamos diciendo que aquí hay que respetar, quizás de perogrullo, en todos los ámbitos, el orden jurídico, la Constitución y las leyes de la República. Quienes cuestionan que debe pedir licencia, como el caso de la Revolución Ciudadana, ¿acaso su líder no está impedido de participar ni hacer actividad ni proselitismo político que consagra el artículo 61 de la Constitución? El artículo 64 de la Constitución suspende expresamente los derechos políticos si existe interdicción judicial, eres un sentenciado. Y la consulta popular del 4 de febrero del 2018, más del 67% de votantes se pronunció a favor de la enmienda constitucional para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país. Y quiero añadir una opinión no es jurista, es un prestigioso cirujano, el doctor Iván Ceballos Miranda, que dice: a ver, correístas, ustedes reclaman que Noboa cumpla la ley. Pongan ejemplo, exíjanle a Correa que también cumpla. Un delincuente sentenciado por delitos contra la administración pública pierde para siempre los derechos de participación política, ergo no debe hacer campaña. A ver, esta opinión, doctor Quintana. Sí, efectivamente, uno de los derechos políticos en el Ecuador es no solamente participar activamente en política electoral en calidad de candidato, es decir, ser electo, y en el caso de nosotros los electores de elegir, de ejercer cargo público y ese tipo de cuestiones, sino también de involucrarse y participar, dice la Constitución, en asuntos de interés público. Pero claro, nadie le impide a un condenado tuitear desde donde esté, ¿cierto? Y tuitear las tonterías que tuitea. De tal manera que en ese sentido, pues, ya es cuestión de lo que él diga. A mí me parece que en ese sentido podrá seguir exigiendo, diciendo o escribiendo lo que sea, mientras él no se involucre activamente, porque no lo puede hacer además, en calidad de candidato, ese tipo de cosas. Pero sabemos que desde hace años al señor Correa, el 61 de la Constitución y las reformas constitucionales a la restricción a los derechos políticos y de participación no le interesa, porque aquí evidentemente exigimos el respeto y el cumplimiento de la Constitución cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene nos hacemos los locos. Y eso pasa con el señor Correa. Es decir, a él estas normas sí las dejamos de lado, pero ahora estamos enfrascados en exigirle al presidente que haga algo para lo cual, no está obligado. Pero hay antecedentes. Precisamente tiene pendiente, doctor Quintana, el Tribunal Contencioso Electoral, el caso de la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una deuda del tribunal. El caso se resolvió en primera instancia, hubo una sanción, porque ahí evidentemente se violó, si la memoria no me falla, creo que es el 33 o el 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, porque esta famosa Liga Azul estuvo cobijada no solamente por la Revolución Ciudadana, sino concretamente por Correa. Es decir, cuando la norma indica que los candidatos al CPCCS no pueden provenir de auspicio, militancias, adherencias o en general no pueden ser promovidos por organizaciones políticas, y en ese caso hubo una organización política que abiertamente, además a través de su líder, promovió la imagen de los candidatos a consejeros de participación ciudadana. Así que en ese caso hubo violación a la ley, se cometió la infracción, se presentó la denuncia, ha habido una sentencia de primera instancia, a mí me parece que dictada con corrección, disponiendo la destitución del cargo de los principales y los suplentes de esta llamada Liga Azul, pero misteriosamente el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se ha gaveteado el caso en instancia de apelación. Más de 6 meses. A sabiendas de que luego del juicio político a Guarderas hay un señor, que se refería igual Javier, que es Francolor,
que ya ha asumido la condición de consejero de Participación Ciudadana y que ahora está con él y otros más tienen una sentencia que los destituye del cargo. Evidentemente, como hay un recurso de apelación pendiente y eso suspende la ejecución de la decisión de primer nivel, le impide, o más bien dicho, le permite a él seguir desempeñando el cargo mientras este famoso Tribunal Contencioso Electoral no resuelva lo que debiera resolver, a mi juicio, que es ratificar la sentencia de primer nivel y destituir a toda esta Liga Azul, porque detrás de todo este tema hay cuestiones importantes en juego. Si usted tiene la designación próxima del Consejo de la Judicatura, en medio del concurso para designar al sucesor de la Fiscal General del Estado, luego tendrá que venir en algún momento. Tendrán que irse a la casa los señores del Consejo Electoral, tendrá que renovarse el Tribunal Contencioso Electoral y, en fin, un sinnúmero de autoridades que tendrán que ir siendo designadas por este famoso CPCCS. Entonces, lo que está en juego ahí no es cosa menor. Y al día de hoy, lamentablemente, el correísmo tiene, se quiera o no se quiera reconocer, una mayoría que pudiese ser afín, ¿no es cierto?, para efectos de nombrar autoridades que pudiesen eventualmente beneficiar los intereses de esta agrupación política. Doctor Javier Palacios, este tema, si aquí se exige el respeto al ordenamiento jurídico, ustedes han sido claros respecto de la licencia, pero en cambio contrasta con la exigencia para que no hagan actividad política, proselitismo político, quienes han sido condenados por la justicia. Sí, a ver, ahí tenemos si hay un vacío también en el Código de la Democracia respecto de lo que el señor Correa haga o deje de hacer, al menos desde sus cuentas oficiales, ¿no? Creo que además en muchas ocasiones lo que el señor Correa publica, lejos de ser campaña para la Revolución Ciudadana, creo que es un tropiezo. Pero lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado, y en su momento inclusive ya estuvo en la palestra, es que intenten utilizar la imagen de Rafael Correa como móvil en la campaña electoral, el movimiento ahorita Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, esta famosa frase que había en su momento de si votas por la Liga Azul o si votas por X, Y, Z, estás votando por Rafael Correa, porque indirectamente está utilizando la imagen de una persona que no puede terciar en los comicios electorales para acaparar el voto. ¿Eso debiera ser sancionado por el organismo electoral? Ahí entramos en un tema de interpretación, así como exigimos un tema de... denunciado, y el que sanciona es el Tribunal Contencioso eventualmente sería ver si así encaja o no en una infracción. En materia sancionatoria no podemos hacer interpretaciones analógicas o extensivas, pero al menos se está intentando eludir esta previsión. Y de ahí, bueno, del tema de los señores de la Liga Azul, evidentemente el Tribunal Contencioso Electoral debe primero resolver temprano y segundo sancionar las dilaciones innecesarias que están ejerciendo las defensas técnicas de todos los que están allí, ¿no? Porque de la noche a la mañana, cuando ya estaba a puertas de resolverse el juicio político del consejero Guarderas, empezaron a presentar pedidos de recusación a los jueces de ahí para dilatar una resolución. También, dicho sea de paso, el Tribunal Contencioso Electoral se ha demorado muchísimo en resolver este recurso de apelación, que una resolución temprana habría evitado estos inconvenientes que hoy tenemos, ¿no? Doctor Ismael Quintana, ¿y la delegación presidencial que ha hecho? ¿Cómo entender? Yo creo que ahí sí hay al menos una confusión, cuando no una equivocación, en el equipo jurídico del presidente Noboa. Yo no entiendo si es que se ha resuelto, al menos tácitamente, porque como le escuchábamos al ministro de la Gasca, de momento entiendo que no habrá la decisión de tomar licencia sin sueldo. Supongo que con el pasar de los días, si el presidente entiende que es necesario, la solicitará. Pues insistimos, al menos a mi juicio, y entiendo Javier está de acuerdo conmigo, al menos desde el tenor literal de lo que dice la ley y de lo que dice el dictamen de la Corte, no está obligado a hacerlo. Pero si acaso lo hace, evidentemente se producirá un caso de ausencia temporal. Y en ese escenario, el 146 de la Constitución es absolutamente claro. Quien le debe subrogar en el cargo mientras esa ausencia temporal se produce es el vicepresidente de la República. Y ahí es donde yo, francamente, no entiendo por qué se ha designado una vicepresidente encargada, me refiero a la señora Gelibert, dado que la señora Abad sigue en funciones. Es decir, tanto es así que cuando ella gana su acción de protección, el presidente de la República inmediatamente emite un decreto ejecutivo donde no solamente deja sin efecto el encargo a Moya, sino que la restablece a su condición de vicepresidente Abad y le asigna nuevas funciones. Ahora,
Punto aparte aquí merece el análisis de cuál es el tipo de funciones que se le han asignado a la señora Abad, porque ahí también la señora Abad ha resuelto escoger lo que ella cumple y cuándo ella lo cumple. Cuando primero el 149 de la Constitución es absolutamente claro. Mientras no tienes que subrogar al jefe del Estado, tu condición de vicepresidente se subsume a cumplir las disposiciones, competencias, atribuciones, delegaciones que el presidente te asigne. Y el presidente resolvió delegarle la condición de, o asignarle la condición de consejera en el ámbito económico en la Embajada de Ecuador en Turquía. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ella se ampara en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior para efectos de decir, tengo 30 días para movilizarme a Turquía, entonces yo voy a decidir cuándo me voy. Pero lo que ocurre es que esa norma, si uno la lee, es una norma, primero, que está dentro del título que regula las actividades que tienen que realizar el personal que corresponde y que pertenece a la carrera diplomática, ministros, cónsules, embajadores, primeros, segundos, terceros, secretarios. ¿Ya? Segundo, es una norma que aplica para los casos de rotación y traslación. Es decir, esto es lo que la señora Abad no le está contando al país. La señora no ha sido ni rotada ni trasladada. Primera cosa. Segunda cosa, el 73 de esta misma ley que ella invoca excluye de las normas que regulan la carrera diplomática al personal de servicio técnico. Y el 202 de esta misma ley determina que el cargo de consejero es un cargo técnico. Por lo tanto, la señora Abad tenía que haber estado ya en Turquía. Bueno, se toma unas vacaciones que nadie se las concedió. Hasta donde yo sé, más allá si se las deba conceder o no la Asamblea Nacional, el 26 de la Ley de Servicio Público es clarísimo. Si usted es servidor público y recibe sueldo del Estado y se va a ir de vacaciones, alguien tiene que concedérselas. Pues claro que las vacaciones son un derecho, pero ningún servidor público anuncia a su compañero o jefe que se va de vacaciones y se va. No, yo las pido, pero alguien me las otorga, pues, ¿no es cierto? La señora aquí le informa al presidente que se va de vacaciones. Entonces ella ha retomado sus funciones vicepresidenciales el 4 de enero de este año, ¿cierto? Y a partir del 4 de enero, a mi juicio, si la señora no se presenta en la Embajada de Ecuador en Turquía, se expone a un abandono del cargo, que tendría que ser declarado, conforme el 145 número 5 de la Constitución, por la Asamblea Nacional, previo a un dictamen comprobatorio de la Corte Constitucional. Por esa razón, yo creo que aquí no hay un caso de ausencia temporal de la señora Abad, y por esa razón creo que ahí sí hay una equivocación del gobierno al encargar la vicepresidencia sin que se hayan producido las taxativas causales de ausencia temporal, como ha dicho la Corte en reciente dictamen, porque la señora ni está enferma, ni tiene licencia de la Asamblea Nacional, ni tampoco el hecho de haber incumplido el decreto implica, yo ahí discrepo con el ministro de Gobierno, un caso de fuerza mayor. Que la Corte ha dicho claramente que la fuerza mayor no puede ser interpretada en el sentido de crear por fuera de la Constitución condiciones o circunstancias que busquen impedir que el dignatario ejerza el cargo. Entonces, lo que está pasando aquí, a mi juicio, es que la señora está incurriendo ya en abandono del cargo. Entonces, lo que debiera hacer la bancada del presidente Noboa es presentar formalmente la solicitud en la Asamblea Nacional para iniciar el trámite de declaratoria de abandono del cargo. Y el abandono no es causa de ausencia temporal, es causa de ausencia definitiva. Por esa razón, yo creo que lo que menos le conviene al gobierno ahora es, o al presidente concretamente, solicitar la licencia. Porque en el evento que él solicite la licencia a la Asamblea Nacional, la señora Abad podrá reclamar jurídicamente y con mucha razón que a ella le corresponde la sucesión presidencial. Entonces creo que ahí sí hay un balazo en el pie por parte del equipo jurídico del gobierno. La opinión del doctor Javier Palacio sobre esta delegación y las implicaciones, por favor. A ver, en esto yo comparto con Ismael en el sentido de que no correspondía nombrar otra vicepresidenta porque la señora Abad está en funciones. Si lo que se quería es encargar las funciones que la señora Abad iba a desempeñar, se lo podía hacer. También creo que la señora Verónica Abad piensa que vive en una anarquía en la que ella puede hacer lo que a ella le parezca, ¿no? Por eso convocó a los otros poderes y nadie se ha sumado al pedido. Justo por eso voy. Yo entiendo que el día sábado, la señora Abad culminó las vacaciones autoproclamadas por ella, porque ella sacó este video en el
el que decía que el domingo ya no iba a estar golpeando, creo que es la Benalcázar, sino la puerta de la Plaza Grande para que le abran el Palacio de Gobierno. Creo que y desde el argumento de ella no estaba de vacaciones. Exactamente, y que estaba enferma a la comparecencia de la Asamblea, ¿no? Hace pocos días estaba enferma y estaba impedida de asistir a la Asamblea. Pero bueno, luego sacó este video en el que dijo que iba a golpear la puerta de la Plaza Grande. La señora Verónica Abad, primero, bueno, en efecto, ella es la vicepresidenta actual, ahorita está, digamos, en uso de sus vacaciones autoproclamadas por ella. El presidente no podía nombrar otra vicepresidenta. Pero más allá de eso, que en realidad lo que hubiese correspondido es encargar las funciones, por último, que estaba o que iba a desempeñar como consejera económica, la señora Verónica Abad no tenía 30 días para ir a Turquía, no, ella tenía que ir de manera inmediata, es una disposición del presidente. La vicepresidencia de la República, según la Constitución, lo único que hace es lo que el presidente le encargue. Y cuando no hace esto es reemplazarle al presidente de la República si está en uso de licencia o está en una ausencia temporal. Y en el tema puntual, si la señora Verónica Abad va a Turquía, bueno, más allá de la designación de la vicepresidencia, que insisto era un error, pero bueno, se le acabará esta designación a quien ahora está, que es la secretaria de la Administración Pública. Pero por otra parte, si la señora Verónica Abad no asiste a ejercer sus funciones, en efecto puede llegarse a configurar en los plazos y en la forma establecida en la Constitución. ¿El abandono del cargo? El abandono del cargo, porque sostener una interpretación contraria de que la señora vicepresidenta puede hacer lo que le parezca sería vaciar de contenido la Constitución. Porque básicamente el presidente le asigna funciones y la señora vicepresidenta, digamos, no es Turquía, es Otavalo, es Cuenca, donde sea. Y la señora dice, no voy a hacer. Básicamente el vicepresidente puede hacer lo que le parezca y no tiene ninguna consecuencia jurídica. Eso es vaciar de contenido la norma constitucional y esa interpretación está prohibida por la Constitución porque la Constitución dice que no puede interpretar una norma con otra de tal forma de que genere una ¿Cuántos días anulación. se requiere para declarar el abandono del cargo? Más de 90 días según la Constitución. El tema es que los plazos son un poco amplios según la norma constitucional, pero si esa no se presenta, en efecto el procedimiento sería que lo califique la Asamblea previo dictamen de la Corte Constitucional el abandono, y ahí procedería una ausencia definitiva de la vicepresidenta de la República. Pero de allí a sostener, como lo ha hecho la señora vicepresidenta, de que ya desde el domingo ella supuestamente es presidenta de la República porque el presidente Noboa ipso facto, dice, o sea, por la ley, está ya licenciado, no tiene sentido. Lo que ella quería hacer es abruptamente tomarse la presidencia de la República, más allá de si tenía o no tenía la obligación del presidente de la República de pedir licencia, aún asumiendo que tenía la obligación de pedirla. Si no lo hizo, él afrontará consecuencias jurídicas en caso de que existan, pero no es que la señora Verónica Abad por sí y ante sí decide ser presidenta de la República. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, al doctor Ismael Quintana y al doctor Javier Palacios, constitucionalistas, sobre este tema de las licencias y la acción de la vicepresidenta de la República. Muy amables, Ismael y Javier. Un gusto, gracias. 8:42 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, para evaluar las tareas de la institución, especialmente el sistema vial ecuatoriano. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Avenida República número 500, Quito, Ecuador. Contraseña. Exa FM.